Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, chavos. ¿Cómo están? El día de hoy, pues vamos a continuar. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí se escucha mi audio? Sí, ok. Sí, perfecto. Buenas noches. Ok. Bueno, el día de hoy, pues para retomar lo que era la sesión de la semana pasada. La semana pasada vimos lo que eran los conceptos básicos de la electricidad. Vimos lo que era voltaje, amperaje y resistencia, cómo conjugaban entre ellos estos conceptos de voltaje y de estas mediciones como tal. Y el día de hoy vamos a ver algunos tipos vamos a repasar un poquito las magnitudes eléctricas que nos van a estar, que vamos a estar trabajando con ellas a lo largo de todo este año, de todo este curso. Y también vamos a ver diferentes tipos de herramientas que nos van a ayudar por ejemplo, medir voltaje, cómo medir el voltaje, el amperaje y todos estos circuitos y que nos van a ayudar a en un futuro poder hacer algún diagnóstico de un pack de baterías. Inclusive vamos a realizar algunas mediciones aquí con los aparatos que tenemos. Digo, no nada más es tener un multímetro o una pinza perimétrica, lo cual nos van a ayudar a algunas mediciones. Tenemos otros aparatos o contamos con otras herramientas especiales que nos van a ayudar con un diagnóstico óptimo en los sistemas de alto voltaje y también sistemas de bajo voltaje. Recuerden, compañeros, que la mayoría de las veces, bueno, me ha tocado, y creo que Dani no me dejará mentir, la mayoría de las veces que tenemos un daño o tenemos algún tipo de avería en una situación de un vehículo híbrido eléctrico o híbrido enchufable, va a ser la mayoría de las veces un sistema de bajo voltaje, un sistema de 12 voltios, donde primero hay que saber comprender cómo funciona estos circuitos, saber leer diagramas, que vamos a ir metiéndonos poco a poco, inclusive vamos a ir después, digo, aquí tenemos unos vehículos donde podemos hacer algunas prácticas tipo de diagnóstico, donde podemos simular alguna avería. Y pues recordemos que el sistema de 12 voltios es el que nos va a ayudar o el que nos va a estar controlando o gestionar todos estos sistemas de alto voltaje. Y como conceptos básicos, ¿algo que quieres agregar, Daniel? No, pues bueno, primero antes que nada, buenas noches, bueno, tardes, noches ya, digo, ahorita un poquito más adelante voy a estar interactuando, pero como quiera, vamos a tratar de estar interactuando lo que viene siendo el ingeniero Cano y yo, pues más que nada para tratar de hacer un poquito más dinámicas estas clases, un poquito más amenas, porque, digo, hemos visto teoría últimamente y sabemos que la teoría, pues, si no la sabemos dar, pues te aburre. O si no, vaya, sí, vaya, tenemos que tenerlos muy atentos a ustedes para que no ocurra ningún, cómo se podría decir? Vaya, para que ustedes no se aburran o se duerman. En pocas palabras, que no se nos vayan a dormir a mitad de la clase, ¿verdad? El día de hoy tenemos público aquí presente, tenemos algunos de sus compañeros que están en esta certificación, que al igual pues van a ir contestando algunas preguntas y sale alguna cuestión, levanten la manita aquí en Zoom y ahí damos ahí la respuesta, damos una solución o buscamos quién tenga esta solución. Sí, no se preocupen, Sí. chicos. Digo, como ustedes sabrán, digo, siempre vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Va a haber algunas dudas que van a ir surgiendo a lo largo del camino y que las vamos a decir, oye, ¿sabes qué? La vamos a ver en un tema más adelante. Ajá. Porque inclusive si hay dudas que nos han dicho y inclusive aquí viene el Libby Center y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que se la voy a tratar en tal tema, ¿verdad? Tal semana o esa la vamos a ver después. Entonces, para que no se queden así de que, no me quiso contestar mi pregunta, no, es porque muchas de las preguntas las vamos a contestar en otro tema más adelante. Sí. Bueno, para empezar a dar continuación a todos estos temas, ¿quedó algo, alguna duda o alguna cuestión del tema pasado o que se haya surgido a través de esta semana eh, de los temas que tratamos el miércoles pasado, tanto Daniel y yo? Digo, tratamos lo que fue leyes básicas, bueno, electricidad básica y seguridad. Sí. Entonces, no sé si para continuar o para empezar todo está bien, o hay alguna cuestión que haya surgido o comentario. Si no, ahí póngale manita arriba. Ok. Recuerden que vamos a estar, ahora sí sonará como muy video de YouTube, pero recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios en la cajita de comentarios, así que escríbanos ahí en el chat y digo, yo ahorita voy a estar apoyando al ingeniero Cano en toda la cuestión
Pues en todo Informática. en la información de ingeniero en sistemas me enseñó aquí bien el señor Hugo. Entonces, yo ahorita voy a estar apoyando a Carlos. Cualquier duda, pregunta, yo la voy a estar leyendo y se la voy a saber acá. Bueno, entonces arrancamos. Como ya hemos repasado algunos temas y de hecho han visto con algunos otros mentores, ya que les hemos machucado mucho los temas de voltaje, amperaje y resistencia. Estos valores o estos conceptos son magnitudes eléctricas con las cuales vamos a estar trabajando. Por ejemplo, en el desarrollo de un paquete de baterías o inclusive para saber una ficha técnica de un motor eléctrico, vamos a ver estos conceptos muy remarcados en una placa de datos, donde nos va a decir el voltaje de alimentación de este motor, el amperaje en el cual trabaja esto, y de hecho vamos a ir manejar también hasta la frecuencia que puede ser manipulable este motor eléctrico. Aquí, antes de empezar, Cano, digo, las clases van a ser compartidas. Sí me gustaría que a tus muchachos hacerle las preguntas digo, la semana pasada vimos voltaje, amperaje y resistencia. Entonces, ¿qué te parece si les hacemos una pequeña pregunta? Elige a alguien al azar y yo le activo su audio. A ver, vamos a... Bueno, espérame tantito. Voy a abrir la puerta. A ver, vamos a elegir aquí entre los conectados. Tenemos 15 participantes ahorita en la clase de Zoom y tenemos aquí 4 o 5 en presenciales. Entonces, vamos a elegir. José, si puedes, enciende tu cámara de la laptop para que Sí, tengan varias cámaras. ¿Ahí me veo? Ándale. Ahí mero. Ok. Doble Bueno, cámara. sí. O alguien que guste participar que nos diga los conceptos que vimos la semana pasada, qué es voltaje, qué es amperaje, qué es resistencia. A ver, Dani. Igual los que puedan encender sus cámaras, estaría genial para que nos vayan. Saúl. Saúl. ¿Listo, Dani? Sí. Adelante, señor Saúl. Hola, buenas tardes. Pues voltaje era, pues es la diferencia de potencial, ¿no? Es la fuerza con la que son empujados los electrones en un circuito. La corriente, pues es el flujo de electrones. Y la resistencia es la oposición que un material presenta al flujo de electrones. Así es, señor Saúl. Estos son conceptos que vamos a estar machucando, que vamos a estar constantemente mencionándolos porque, son palabras claves de la electromovilidad. Voltaje, amperaje, resistencia, y luego después se nos va a ir acoplando lo que es el watt, la unidad de potencia para poder realizar un trabajo. Entonces, estos conceptos los vamos a tener ahí siempre presentes, tanto desde una ficha técnica de un banco de baterías, desde una ficha técnica de un motor o alguna controladora que lleguemos a ocupar. Listo, Dani, gracias. Tenemos aquí también, aquí en la presentación que está compartiendo Daniel, estamos viendo que estas magnitudes, pues tenemos lo que es tensión, intensidad de corriente, que recuerden que la unidad de medida es el ampere, resistencia, que es el ohm, la de capacidad, faradios, y así sucesivamente todas estas tablitas vamos a ir viendo todos estos conceptos, y en la parte de al lado tenemos los que son los instrumentos de medición. Algunos son muy obvios, al momento que hablamos de voltaje, su unidad de medida es el volt, y el instrumento de medición va a ser un voltímetro, Y ahorita ya comúnmente en el mercado tenemos aparatos que vamos a encontrar, los llamados o denominados multímetros, donde vamos a tener ciertas escalas para poder medir todos estos valores. Ya ahorita en los mercados, bueno, los más recientes, tenemos lo que es un display, donde vamos a tener alguna medición dependiendo de la escala en la que manejemos nuestro multímetro o inclusive pinza perimétrica. Algunos le decimos pinza perimétrica por esta composición o este tipo de forma. Ahorita vamos a hablar cómo vamos a poder medir lo que es el amperaje, o tanto cuando tengamos una pinza perimétrica o cuando carezcamos de ella en nuestros sistemas de medición. ¿Sí? Vamos a hablar también sobre las potencias reactivas, potencias aparentes, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Esto lo vamos a ir haciendo con
un medidor de mediciones indirectas para después poder hacer estos cálculos. También tenemos lo que es el valor de frecuencia, que la frecuencia también, digo, ya ahorita en muchos multímetros tenemos ahí algunas escalas en donde podemos medir lo que es la frecuencia a la que trabaja nuestro motor eléctrico o inclusive hasta la energía, ¿verdad? Digo, la mayoría de las veces en las energías, bueno, en el uso casa-habitación, nuestra corriente alterna va a trabajar entre 50 a 60 amperes, pero esto va a depender de la estación que tengamos, ¿verdad? Te escuché como que un micrófono abierto, Daniel. ¿Todo? Bueno. Dale un poquito más para abajo la presentación, Daniel. Ahí. Tipo de corriente a medir, como vimos en la clase pasada, tenemos la creación de la energía o la naturaleza de la energía, vamos a tener dos tipos de corrientes en las cuales podemos aplicar alguna medición y se les puede aplicar un trabajo. Tenemos lo que es la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa, como vimos, va a ser aquella que va a fluir en una sola dirección, que va a ser desde un negativo a positivo. Y mientras que la corriente alterna va a empezar a oscilar, a hacer ondas senoidales que va a empezar a subir desde un pico positivo hasta un pico negativo y va a atravesar por un punto medio. Y estas dos condiciones, digo, sobre todo la corriente alterna va a tener unos ciclos de trabajo y estos ciclos de trabajo los vamos a poder medir en Hertz. Entonces, para eso también, digo, va a haber bastantes, donde podemos medir estos valores. Y sí, inclusive aquí como vamos a estar haciendo ciertas pruebas aquí en el EV Center, digo, ahorita nosotros aparentemente vamos a hacer las pruebas, pero en sí los que van a hacer las pruebas son para que vean ustedes, digo, porque ahorita aparecemos nada más el ingeniero Cano y yo, pero ahorita para que vean ustedes que sí tenemos aquí gente. Tenemos público. Tenemos público el día de hoy. Tenemos 2, 4, 5, hoy tenemos 5. Como los programas de televisión, nos están viendo ya en su casita y aquí también tenemos público. Para que vean que esto es totalmente en vivo. Entonces, ahorita nosotros aquí a los compañeros de ustedes mismos que tienen aquí, a ellos les vamos a pedir que si nos pueden ayudar a realizar estas mediciones. A ver si no se electrocuta. Bueno, esperemos que no. ¿Qué pasó? Yo lo leo. Puso consume menos de 10 voltios a 4.8 amperes o 4.8 voltios a 10 amperes. Los dos son 48 watts. No sé qué pregunta hiciste. A ver, si quieres, ábrele el micrófono a Dylan. No sé a qué se refiera. Sí se llama Dylan, sí, Dylan Morales. Sí, Dylan Morales. A ver, Dylan. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hacía la pregunta porque hace rato estaba viendo un video donde Ujú. comentaban que la Tesla Cybertruck traía un sistema de 48 volts. 48 voltios, ¿ok? Era la primera camioneta, bueno, el primer auto con usar 48 volts. Y decía que usaba más voltaje para tener menos corriente. Consume menos, ¿verdad? Aunque tenga la misma potencia comparado con uno de 12 volts. No sé si me expliqué. A ver, ¿te refieres a que va a traer un sistema de 48 voltios, pero me imagino que es para un sistema de control, no para el sistema de movilidad o la batería de tracción? No, es de control. El sistema de control. Ok, pero entonces me imagino que son 48 watts los que es la potencia de la batería. Porque, digo, si puede trabajar, digo, aquí va a ser, digo, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el cálculo de la potencia, donde vamos a ver que el voltaje y el amperaje tienen relación entre ellos. Digo, puede ser, digo, como sabemos que la potencia es igual a voltaje por amperaje, entonces, pues, digo, desconozco cuál sea el sistema, de hecho, no sabía que ya había salido la Cybertruck, según yo había salido hace 2 años. Y... No, sí, ya ¿Ya salió? Ah, ok. No he leído mucho de ello, pero digo, mientras tengamos, digo, por ejemplo, aquí tienes dos valores de 10 voltios por 4.8 amperes, te da 48 watts. Y también al revés, ¿no? Te puede dar esto, digo, porque al final el orden de los productos no altera, el orden del factor no altera el valor del producto. Entonces es lo mismo, consumiría lo mismo. Sí, consumirían 48 watts. Recordemos que el watts es la unidad de trabajo, la unidad a la cual vamos a estar en proporción. Digo, por ejemplo, si tenemos digamos así como una equivalencia, tenemos una pila de agua donde tenemos 100 mililitros cúbicos y tenemos
Sí, y tenemos un consumo de tantos litros por segundo, pues el litro por segundo sería aquí en este caso los 48 watts. Y la pila sería el almacenamiento que tenemos, la batería de tracción. Si tenemos quizás a lo mejor un sistema de una batería de tracción, como en muchos coches performance de arriba de 93 kilowatts, pues 48 watts pues es muy poco trabajo para estos 98, 93 kilowatts que muchos vehículos eléctricos tienen como trabajo, ¿verdad? Como almacenamiento. No sé si respondí tu pregunta, Dylan. Parece que sí, parece que sí. Ok. Digo, como quiera, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo todas estas relaciones. Digo, ahorita estamos sobre las herramientas de medición. Vamos después a abarcar un poquito sobre las leyes de medición, que una de estas es el ohm. Y luego vamos a ir brincando a lo que es el watt y vamos a ver ahí unos ejemplos y algunas prácticas inclusive para poder comprender un poquito más todas estas leyes que son aplicadas en la electricidad. ¿Sí? Ah, sí, de hecho, en noticias, Pepe, la Cybertruck va a ser, bueno, primero creo que va a estar fabricada en la Gigafactory de allá de Austin, pero ya después la vamos a estar produciendo nosotros en Nuevo León. Aquí en Nuevo León. Ujú. Ok. Entre más noticias. Hasta aquí mi reporte, Hasta Joaquín. aquí mi reporte. Bueno, vamos a continuar. A ver, Daniel, por favor, puedes bajar un poquito más la. Bueno, y los multímetros, bueno, los múltiplos y submúltiplos que vamos a estar utilizando, pues son todos estos que van a ser, digo, la unidad de medida, por ejemplo, el voltio, pues es una sola unidad, un entero, ¿verdad? Como nos enseñaron en las primarias o en la escuela. Y de ahí vamos a tener múltiplos y submúltiplos, hacia abajo y hacia arriba, después del punto, ¿verdad? Sí, abajo. Y hacia arriba. Donde en los múltiplos, pues vamos a empezar con los más conocidos son los megas y luego los kilos y luego los tera. Y hacia abajo vamos a estar trabajando con milis, sobre todo en la cuestión de voltajes, que van a ser milivoltios, miliohms, y todo esto lo vamos a ver aquí graficados en nuestros displays que tenemos aquí en nuestros aparatos de medición. Algunas mediciones que vamos a hacer, sobre todo de resistencia. Por ejemplo, una medición de resistencia al cableado tiene que ser alrededor de un milivolt, de un miliohm, mientras que mediciones a lo mejor ya aplicadas hacia un aislamiento nos van a dar megas o inclusive kiloohms. Y vamos a estar utilizando estos múltiplos y estos múltiplos para empezar a hacer trabajos de medición, y en ocasiones en algunos manuales o en algunos manuales de reparación, si no me dejara mentir Daniel, vamos a tener estas mediciones. Digo, a mí me tocaba, un poquito hablando de mi expertise en donde estuvimos, digo, para algunos que se incorporan a nuestro programa, yo trabajé como técnico máster en Porsche y Daniel trabajó como técnico diagnóstico en Toyota. Entonces, algunos manuales de reparación te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que medir hay que hacer una medición o comprobación de aislamiento, que ahorita vamos a mencionar algunos aparatos que nos van a servir para diagnosticar el aislamiento en un sistema de alto voltaje o inclusive hasta aislamiento de bajo voltaje. Y la mayoría de las mediciones pues van a ser nos decían inclusive 550 kiloohms o Megas. 2.9 megaohms. Y eso hay que saber cuáles son los múltiplos y múltiplos de cada una de las unidades de medida y saberlas interpretar sobre todo en nuestros aparatos de medición. Y también digo, van a haber aparatos de medición que nos van a soportar ciertas cargas o ciertas mediciones y hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, sobre todo cuando midamos amperaje. Si nuestro aparato no está diseñado, digo, aquí vemos que tenemos 3 agujeritos, bueno, en este caso tenemos 2 agujeritos, pero hay algunos tipos de multímetros donde tenemos un tercer agujerito para poder hacer una diferente tipo de medición, donde vamos a poder inclusive medir amperajes más grandes. Si lo sometemos a amperajes altos y no está diseñado para el trabajo, lo vamos a tronar. Sí, ¿Sí? sí. De hecho, bueno, por ejemplo, en voltaje, maneja hasta 1000 voltios, pero trae un adaptador que le podemos poner para que llegue hasta los 2000 voltios. Ok. Aquí Sí. atrás. Y bueno, aquí un poquito lo que nos dice la plataforma o la pantalla que tenemos aquí mostrando. La medición en serie, perdón, la medición del ampere o del amperaje, el amperímetro, digo, cuando carecemos de esta pinza que comúnmente vamos a poder pasar lo que es un cable y medir el trabajo o medir cuántos electrones están pasando a través de él, pues nos va a indicar un número de medida, pero cuando carezcamos de esta pinza, vamos a tener que abrir el circuito
abrir el circuito. Digo, esto se le llama que nuestro multímetro esté en serie conforme a nuestro circuito para poder saber la medición que tenemos de amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que pasar el amperaje o tienen que pasar los electrones a través de nuestro positivo y salir por nuestro negativo hacia la carga o hacia el dispositivo de carga que tengamos conectado. Porque aquí adentro, internamente, electrónicamente, va a empezar a censar cuántos electrones pasan a través de él y esta medida pues es el ampere. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chavos? Pregunta, levanten la manita. Presentes, público presente. No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, Sí. Ah, bueno, espérame, porque ahora es un poco más rústico. Sí. A ver, aquí tenemos público para que vean que no les estamos mintiendo. Los que se quieran venir a nuestras instalaciones aquí al programa en vivo, son bienvenidos. Estamos a estar de 6 a 10 de la noche. Los que quieran, digo, una es hora. Aún tienen tiempo de llegar aquí a las instalaciones. Y pues adelante con la pregunta. El poder medir en dado caso que no tengas la pinza perimétrica, tienes que, o sea, por ejemplo, en el caso, tienes que, de una batería tienes que conectar de polo positivo a negativo, o sea, como si fuera una continuación, o sea, o cómo lo harías en una batería, o sea, para medir el amperaje, literalmente ahí. Ok, buena pregunta. Bueno, aquí primero recordemos que en la batería ya tenemos almacenado lo que es el voltaje, tenemos voltios almacenados y tenemos también un amperaje. Entonces, para poder hacer una medición de amperaje dentro de nuestra batería, digo, Dani, si quieres apuntar el pizarrón con nuestra cámara. Con la Pro. Con la GoPro que tenemos ahí. Nuestra medición. Sí. Ahí. Ya, ahora sí. Aquí respondiendo a la pregunta del compañero que tenemos aquí en vivo, tenemos, por ejemplo, una batería. La mayoría de las veces en la electricidad vamos a encontrar este símbolo y vamos a tener, digo, un interruptor o un dispositivo de control y vamos a tener un equipo puede ser un motor eléctrico. Digo, aquí es un diagrama muy sencillo, no crean que así va el diagrama de alto voltaje, es nada más como manera de explicación. Entonces, para poder nosotros medir el amperaje, para poder medir nosotros el amperaje, vamos a tener que abrir el circuito y sobre todo tener un dispositivo de carga, alguien que nos consuma el amperaje. Entonces vamos a abrir lo que es el circuito, vamos a conectar aquí nuestro amperímetro y al momento que nosotros cerremos el interruptor y tengamos un trabajo o una carga, que en este caso el dispositivo de carga va a ser el motor eléctrico, dispositivo de que yo escribo feo, disculpen. Carga va a ser el motor eléctrico, vamos a tener una medición en amperes aquí, porque ya nos va a estar consumiendo lo que ya va a estar generando, va a estar haciendo ¿cómo se llamaba? El diferencial de potencial para poder crear un trabajo. ¿Sí? En este caso los electrones pues, van a pasar de aquí hacia este lado para poder hacer el trabajo. Se puede hacer con un multímetro, sin problema. Sí, se puede hacer con un multímetro, nada más, ojo, checando que nuestro multímetro sea el adecuado para poder hacer esta medición. Si nuestro multímetro nos aguanta, si tenemos un sistema de 20 amperes y nuestro multímetro nada más nos puede medir 10 amperes, pues no lo vamos a quemar, lo vamos a tornar internamente imposible y pues hay que ir a comprar otro entonces. Y si nuestro multímetro alcanza a medir 100 amperes, por ejemplo, por decir un ejemplo, y nuestro circuito de trabajo es de 20 amperes, pues sin problema vamos a poder medirlo. Y lo más fácil, últimamente, pues, sin necesidad de abrir el circuito, porque vamos a tener que abrir el circuito y cuando son circuitos de alto voltaje o sobre todo de alta potencia, pues va a ser un poquito riesgoso hacer estos trabajos. Entonces les recomendamos que se compren uno con pinza perimétrica de efecto Hall, donde aquí internamente va a captar un campo magnético y este campo magnético pues lo va a transformar en una medición. Aquí el señor Esaúl levantó la mano. Señor Esaúl, si me escucha, ahí puede abrir su micrófono. Gracias, Daniel. Oye, ahí para la medición de la corriente, los puntos donde abres el circuito para conectar el amperímetro en serie tienen que ser contiguos, o sea, uno al lado del otro siempre.
así como le hiciste ahí. Por Sí, ejemplo, ajá, así ¿qué es. pasa? Saúl. ¿Qué pasa si yo agarro y los puedo poner en cualquier punto del circuito? ¿Qué pasa si yo la mido después del motor que tienes ahí en el Tiene que diagrama? ser antes del dispositivo de carga. Sí. Ok, Por eso aquí en el dibujito tenemos aquí lo que es el dispositivo de carga y tenemos ok, el amperímetro conectado en serie con el dispositivo de carga atrás de él o antes de la ubicación de él. ok. Entre el dispositivo y la fuente de energía. Ajá. Que Sí. se debe hacer en paralelo. Bueno, aquí, bueno, en las mediciones en amperaje siempre van a ser en serie. Sí. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se comportan las cargas. Porque ahorita vamos a ver cómo se comporta o de qué parte se compone un circuito eléctrico básico. Y vamos a tener circuitos que van a ser serie, paralelo, inclusive a mixto. Entonces, las mediciones de un dispositivo del dispositivo de carga para saber cuánto amperaje nos está consumiendo, por ejemplo, en este circuito básico, siempre va a ser en serie. Si tuviéramos otro motor conectado aquí, y para saber, bueno, en un circuito serie, recordemos que el amperaje, ¿qué pasa? En un circuito serie, Se mantiene. tiene, entonces la medición de amperaje no va a importar si la tenemos aquí. Bueno, a lo mejor va a haber una pequeña variación porque el cable y los componentes generan un poquito de resistencia, y si medimos acá a lo mejor vamos a tener un poquito menos de amperaje. Mientras que en una conexión paralelo, señor Esaú, es que no tenemos borrador. Bueno, sí, pero por ahí es. Y si nosotros tenemos aquí la otra conexión a un motor eléctrico, ¿sí? Como si fuera un circuito paralelo. Aquí, recordemos que en un circuito paralelo el amperaje se divide. Se suma. Entonces vamos a tener que, para poder medir, si nosotros medimos en esta parte de aquí, vamos a medir el amperaje que consume este componente. Si nosotros medimos en esta parte de aquí, vamos a medir el amperaje que consume el motor, pero si nosotros medimos aquí, vamos a medir el amperaje total de nuestro circuito, ¿sí? Pero eso lo vamos Ya. a ir viendo más adelante para que lo comprendamos. La mayoría de las veces que nos enseñan electricidad, nos lo enseñan así con un circuito de resistencias, donde tenemos resistencias en serie, en paralelo, y tenemos que saber o sacar cuánto amperaje consume cada uno de ellos y calcular inclusive cuánto voltaje o resistencia tienen dependiendo del problemita en lo que nos encontremos. Y luego tenemos otros tipos de conexiones que ya hemos platicado un poquito de ellas en las conexiones, sobre todo en los motores eléctricos, que tenemos conexiones delta y conexiones de estrella, que es otro cálculo que, porque aquí muy fácilmente les podemos decir, bueno, un circuito serie es tal y un circuito paralelo es tal, pero para poder hacer un diagnóstico correcto, que a mí me tocó a ser partícipe de algunos diagnósticos eléctricos en algunos coches, tenemos que comprender esto, porque en ocasiones si yo me voy y mido aquí, pues me da el amperaje que consume todo el sistema, cuando a lo mejor uno de estos dos es el que está creando nuestro problema, y nosotros vamos a cotizar una pieza errónea o un componente electrónico que pues realmente pues a lo mejor nada más era algo muy pequeñito, que es lo que pasa con los diagnósticos de las baterías, que después en más clases vamos a poder ahí ver que realmente no es todo un paquete de baterías el que se daña, sino solamente una celda o algún conjunto de celdas que estén ahí en conjugación. ¿Alguna otra duda, chavos? Gracias. ¿Por qué mencionaste que el amperímetro debe de ir antes de la carga? Si se supone que la corriente en serie es la misma. Bueno, en un circuito serie tendríamos la misma, pero en un circuito paralelo sí tiene que ir tiene que ir al lado del dispositivo de carga, para poder hacer una buena medición, ¿sí? Aquí como estamos en un circuito simple, pues hay que hacerlo así antes de. Igual las mediciones, cuando tengamos que tener este tipo de pinzas amperimétricas, pues no lo hacemos después de que en la conexión de tierra, siempre lo hacemos en las fases donde va a ir donde llega la alimentación de nuestros motores. Es una mejor práctica. Sí, una buena práctica. A ver, vamos a checar aquí el buzón de ayuda. Le dice, dile. ¿Cómo se debe hacer? Como en paralelo, así de hacerlo. Abre tu micrófono. Bueno, aquí respondiendo a Dylan Morales, dice, se debe de hacer como en paralelo, así por decirlo. No, se tiene que hacer, si ya quedó respondida tu pregunta con la explicación que dimos previa, tiene que ser
Tiene que ser en serie. Aquí, y como nos dice aquí la lámina que estamos presentando, tiene que ser el método de conexión, sí, tiene que ser en serie con la carga. ¿Sí? A ver, Daniel, ¿me ayudas a bajar un poquito la minita? Presentación. Espérame. Y ya se nos cayó la cámara. Producción. Producción. Ahí voy. Más por- Sí, un poquito más. Ahí está bien. Bueno, y aquí como dice la presentación, pues hay que aclarar que dependiendo de la magnitud que vayamos a medir, debe ser la cualidad de nuestro dispositivo de medición. Si tenemos un paso de corriente mayor al que soportan nuestros aparatos de medición, pues es que no sé qué cámara sigue este desastre. Vamos a dañar nuestros componentes y recuerden que hay componentes o hay aparatos de medición que pues, no son nada baratos y sobre todo pues que nos están costando a nosotros como usuario o como dueño del componente, pues nos va un costo. Y el método de pinza más utilizado, de hecho, en la industria, digo, es mucho más fácil tener este tipo de mediciones para no abrir circuito, porque al momento que podemos abrir circuito y manejamos amperajes muy grandes y sobre todo que no tenemos el equipo de protección adecuado, que ahorita en la siguiente clase vamos a hablar ahí de seguridad, pues sería algo riesgoso para para nuestra persona y nos puede dañar nos puede ocasionar un daño. Y así como se ve en la ilustración, ahí en un tablero de control, de hecho es como una caja y como un tablero, tenemos ahí la medición correcta de cómo se tendría que hacer con este tipo de aparatos con la pinza perimétrica, donde se debe tener cuidado a la hora de medir con la pinza, ya que debe ser solamente un cable a la vez. Si agarramos muchos cables, pues si estos cables van a consumir diferentes amperajes, pues vamos a tener una medición errónea. Entonces debemos de estar checando nuestro amperaje cable por cable, ¿sí? Por ejemplo, en un motor trifásico, que ya vimos en alguna de nuestras clases y de hecho ahí en la plataformita próximamente vamos a subir una clase de motores eléctricos. Sabemos que los motores eléctricos en la mayoría de las industrias y en la mayoría de los vehículos eléctricos, si no es por decir que casi en todos, vamos a utilizar sistemas trifásicos, que estos sistemas trifásicos van a estar conectados en estrella o en delta. Entonces, por ejemplo, en una conexión delta vamos a tener diferentes tipos de mediciones a nuestro amperaje total de entrada, porque nuestras conexiones delta, el amperaje de fase va a ser diferente al de línea, mientras que en el de estrella, nuestro amperaje tanto de fase como de entrada hacia el componente, si lo checamos en la manera del interruptor o así, vamos a tener el mismo amperaje. ¿Podríamos dar un poco más de Aquí zoom? pusieron una pregunta. ¿Podrían darle un poco de zoom a la imagen para que se vea más claramente? Esto. De aquí, la imagen está de aquí, Dani. A la del monito, sí. Sí. ¿A la de arriba o a la de abajo? Ahí, la donde está la pinza. ¿Eh? No, estamos igual, no se preocupe, señor Saúl. También aquí nos faltan también faros, de repente. Pues la verdad, Dani. Ay, al señor Hugo comunicado se le rompió los lentes el día de hoy. Audio muy bajo. Háblale fuerte. ¿Quién dijo audio muy bajo? Daniel. A ver, ahí me escuchas mejor, Daniel. Yo sí. No, Daniel Carrillo, que dice aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Daniel Carrillo, si nos puedes escuchar. Sí, ya dijo, ¿Ya? gracias. 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 Chavos, aquí, el público presente, ¿tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? En las que son tres cables, ¿y está haciendo una sola medición o está haciendo las tres mediciones? Bueno, Ya, ¿por qué está midiendo uno y qué tanto afecta entre uno y otro que esté tan junto? bueno. Bueno, es que recordemos que el captador magnético es el de aquí de adentro y no el de afuera. Sí. No bueno,
poca proporción sí llega a interferir, porque recordemos que todos los cables al momento que son sometidos a una carga eléctrica van a generar un flujo de electrones, y este flujo de electrones va a generar una carga, y esta carga es magnética o electromagnética, como si fuera un electroimán. Igual, de hecho, en los componentes o sistemas automotrices, en los arneses, vamos a encontrar arneses que van a estar trenzados entre sí, que van a empezar a hacer estos como si fueran así unas trencitas. Y la mayoría de esos cableados que manejan trenzas, es porque manejan una comunicación entre unidades de mando, unidades de mando. Y los demás cables, para protegerlos, pues, llevan inclusive como si fuera un shield o una protección o un recubrimiento para evitar que los demás cables que están generando campos magnéticos muy bajos, pues vayan a afectar estos pulsos o esta información que pasa de una unidad de mando a otra. Pero es un tema más que vamos a ver mucho más adelante, de redes multiplexadas, que sí vamos a hablar de ello, porque tenemos comunicaciones CAN, comunicaciones LIV, Flare Ray. Hay que saber cuánto trabajan para poder hacer un buen diagnóstico de un sistema, porque pues la unidad de mando, digo, que ya hemos visto o que hemos conocido mucho y que nos han mencionado bastante dentro de estos poquitos meses que llevamos, es el BMS. El BMS le va a mandar información a todo el vehículo para saber su estado en el que se encuentra la batería. ¿Vale? Del amperaje que vamos a medir en cada una de ellas. En las delta vamos a tener un amperaje de fase diferente al amperaje de línea, o al amperaje de alimentación que le está llegando al motor. Mientras que... No, y de hecho sí vamos a hacer cálculos ahí con la ley de Kirchhoff, donde vamos a poder hacer cuánto carga o cuánto amperaje consume cada una de las resistencias, que al final de cuentas los embobinados son resistencias. Y también calcular el voltaje, por ejemplo, en un circuito estrella o en una formación estrella, por los voltajes de fase son muy distintos al voltaje de línea. Y vamos a ver ahí una ecuación que, para los que no les gusta matemáticas, vamos a ver matemáticas más adelante. Que se vayan Para preparando. que se vayan preparando, que su calculadora al lado, y vamos a darle. No, científica nada, no ocupamos. Da lo mismo, o si no en el celular ahí se descargan aplicaciones. Bueno, ya viene aplicación de calculadora. Sí. Bueno, según yo en todos. A menos que tengan un Nokia de esos viejitos, ahí no, ahí sí. Bueno, sí, un poquito más para abajo, Daniel, por favor. A la siguiente lámina, la página 5. Y aquí es donde vamos a lo que es la medición de la tensión, y eso que nada más estamos hablando de medición de vamos aquí como lo muestra, como nos dice lo que la lámina que estamos mostrando, las mediciones de voltaje van a tener que ser paralelas a la carga o a la fuente. ¿Esto qué nos refiere? Que vamos a tener, que no va a formar parte del circuito, sino que podemos hacerlo externamente, y al igual, digo, ya existen diferentes aparatos. En este caso, el que mide el voltaje es el voltímetro, pero ya se encuentra incluido en nuestros aparatos ya más recientes, por ejemplo, este tipo de multímetros, pinza perimétrica, donde tenemos diferentes escalas y podemos hacer diferentes mediciones. Y así como se nos muestra aquí en el diagramita que tenemos ahí, pues tenemos uno conectado hacia el neutro o hacia el negativo, y hacia la fase, que es el positivo. Paralelamente a nuestro dispositivo de carga, que en este caso pues viene lo que viene siendo un foquito. Daniel, ¿qué te parece si checamos voltaje en nuestro paquete de baterías que tenemos aquí y que participen algunos de los chavos que tenemos aquí en nuestra clase? Sí, déjame, preparo con la GoPro, ¿verdad? Está interesante. ¿Quién quiere participar, chicos? ¿Todos quieren participar? Creo que ahorita somos un grupo muy participativo, entonces ya por ahí ya vi 3 manos levantadas. No se me amontonen. No se me amontonen. Sí, Pepe, porque aquí mientras se están peleando por pasar, entonces déjalo separo. Aquí ya todos los chicos se levantaron. Ahí está el buen Adrián, señor Hugo, señor Eduardo, Mauricio y Corando. Se van a ver los nombres. Chicos, aquí invitarlos de nuevo para que vengan al IBI Center y puedan hacer sus prácticas. Digo, todos los que se encuentran aquí en el área de Monterrey, en el área metropolitana,
aquí en la zona norte del país, parece comercial. Tenemos aquí material donde podemos hacer diferentes tipos de mediciones, tenemos equipo de protección para poder no tener no tomar algún riesgo en estas tomas. Digo, realmente no vamos a tomar lo que es la medición del voltaje, pero en prácticas más posteriores que vamos a ver en las siguientes sesiones, vamos a ver lo que es la impedancia, vamos a practicar con paquetes de baterías que hemos armado nosotros aquí con ayuda de nuestros alumnos, o nuestros chavos que vienen aquí bueno, unos no tan chavos. Y también tenemos aquí unos paquetes de unas baterías de Tesla, donde después vamos a hacer una clasecita de estas baterías. Ahí tenemos una presentación y vamos a hacer algunos cálculos y mediciones. Tenemos también lo que es la batería del Toyota Prius, entonces invitarlos a que se motiven. Digo, yo sé que en ocasiones los tiempos no son perfectos, pero los invitamos a que vengan, chavos. ¿Sí? ¿Listo? Ya, listo. Listo. Bueno, aquí primero que nada, como hemos mencionado, y vamos a mencionar la siguiente hora. No, pero espérate. ¿Qué? Dáselos a un chavo a ver a ver si sabe hacer lo que sigue. A ver, ¿qué procedimientos sería el correcto, el adecuado para poder Para realizar una medición de voltaje desde el cero. Estén adecuados los guantes, que no tengan fuga. Como nos enseñaba Daniel la clase pasada, dándole la vuelta para A ver, mijo, hazlo aquí te escuchan, te ven tus camaradas. luego revisar si no tiene fuga o algo por el estilo. Inflar los guantes por seguridad. Muy bien, Gustavo. Muy bien. No te has dormido. Muy bien. Aquí sí se infló, mijo. Sí, se infló correctamente. Y checamos uno, checamos los dos. Los dos. Pero bien. Sí, no te pongas nervioso, estamos en confianza. Pone Gustavo a... Así tal cual. Así tal cual. Ahí está inflado el guante. Digo, ahí le están aplanando. Ok, entonces nos pasamos a poner estos guantecitos, que esos guantecitos de tela son para Humedad, sudor, absorber humedad. Digo, sabemos que uno de los conductores o la mayoría de los conductores que tenemos en nuestra piel, pues va a ser el sudor de nuestras manos. Y para prevenir esto, digo, a pesar de todo, en nuestras áreas, en nuestra instalación tenemos climas donde pues, vamos a tener un ambiente controlado, en el cual vamos a tener que sudar, o no vamos a sudar tanto. recomendación de inflar los guantes con Ajá, sí, porque se puede. la humedad. Sí. Tiene un buen punto, señor Hugo. Aprobado. Antes de hacer algún tipo de medición en sistemas de alto voltaje, así como lo va a hacer nuestro compañero Adrián, se tuvo que haber quitado de relojes, anillos, de matrimonio sobre todo. Todavía no, bueno, no te cases, no lo hagas. Monedas que tengamos a lo mejor en nuestros bolsillos, si tenemos monedas ya nos puedes dar aquí. Celular. La cartera la echas acá en la bolsa. Tarjeta de crédito aquí, con el número de atrás. Y estamos trabajando en un ambiente controlado donde vamos a hacer una medición de un banco de baterías de aproximadamente 96 voltios, 100 amperes hora. Entonces es alto voltaje. Aquí recordar siempre el calzado. Digo, aquí traemos botas dieléctricas todos. Aquí después, en un rato más, yo les hablaré de botas dieléctricas, diferencias, para que no se duerman. ¿Puedes quitar la lengüeta de este lado, hijo? Es que yo no traigo guantes. Eso. Es un poquito difícil de manipular estos guantes, pero todo es para nuestra seguridad. Sí, y recordemos, digo, si tienen ustedes la posibilidad de comprarse unos guantes de alto voltaje, eso estaría genial porque recordemos que los guantes son equipo de protección personal. Desde que yo lo voy a agarrar. Está difícil manipular. Mijo, no tiemblas, mijo. Tranquilo, aquí estamos todos. Bueno, Vamos a hacer una punta aquí y la otra punta en el otro extremo de nuestro paquete de baterías. ¿por qué no? Bueno, yo decía del negativo al contactor. Bueno, no sé, para que se vea más chido. Aquí está midiendo, este lado es el positivo y hasta allá está el negativo. Y aquí en nuestro multímetro podemos encontrar que, ¿sí se ve? 105 volt, 105.1
voltios, ¿sí? Wow. Ahí tenemos una escala de medición, una magnitud eléctrica y estamos midiendo lo que es el alto voltaje, bueno, el voltaje que pasa a través de nuestras baterías. Sí, por favor, sí, por favor, hijo, ¿puedes medir aquí en este otro extremo de la batería? Tenemos, acerca la cámara, la GoPro, por favor, Dani. Tenemos 3.283 voltios. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Que nuestra batería, o nuestro arreglo de la batería, que próximamente, bueno, más adelante vamos a empezar a ver cómo se van conjugando las baterías al momento que estamos armando en serio, en paralelo, o en un armado mixto. Que cada una de nuestras celdas que tenemos aquí, que son de tipo litio ferrofosfato, miden 3.2 voltios de voltaje nominal y tenemos un arreglo en series que nos van a dar 105.1 voltios. Entonces cada una de estas está conectada positivo, negativo, positivo, negativo, así sucesivamente, así como si fuera como si fuera como una serpentina, para poder dar un arreglo de baterías con 105 voltios, 100 amperes. ¿Por qué 100 amperes? Bueno, la ficha técnica de nuestras baterías, estas verdecitas que se ven aquí, nuestra ficha técnica nos dice que cada una de nuestras baterías es de 100 amperes hora. Entonces, digo, y más adelante vamos a ver cálculos y sobre todo también dependiendo del trabajo que vayamos a mover o de la carga que vamos a mover, depende de los kilowatts que vamos a tener que armar nuestro paquete de baterías. Y así sucesivamente podemos medir cada uno de los módulos. Por ejemplo, Adrián mide aquí en el positivo y en el negativo de este lado, que es esta cerchita que tenemos donde hace la unión, donde brinca la batería. Ahí exactamente. Aquí nuestro modulito de baterías mide 26.26 voltios. Y si nos brincamos a la siguiente unión, Adrián, por favor. Se va a ir sumando. Tenemos 52.52 voltios. Y en la siguiente tenemos 70.8 voltios, chavos. 78.8 voltios, chavos. ¿Sí? Gracias, Adrián. ¿Pues seguro la práctica? Muy seguro. Muy seguro. Utilizando el equipo adecuado y sobre todo el equipo de seguridad adecuado, vamos a estar íntegros. Hay que mandarlo a lavar. Bueno, chicos. Volvemos al set. Pepe, ahí abre tu audio. ¿Ahí? Bueno, regresando aquí. ¿Y qué hiciste, Dani? Bueno, chicos que están acá que nos están viendo acá a través del Zoom, ¿alguna duda, alguna pregunta referente a esta medición? Digo, son cosas básicas, pero poco a poco, mientras nuestras sesiones sigan avanzando a lo largo de de toda esta certificación, pues se van a poner un poquito más densas. Entonces hay que tocar bases en algunos conceptos y vamos a ir haciendo más mediciones. Vamos a después ver un módulo de diagnóstico de baterías, tanto con las baterías que tenemos aquí de Toyota, con las baterías que tenemos aquí del Tesla, donde vamos a empezar a hacer diferentes tipos de mediciones y dado caso, pues poder identificar cuál es la celda que está dañada y no inclusivamente nada más de las baterías. También tenemos sistemas en el sistema de alto voltaje, pues tenemos inversor, convertidor, motor eléctrico, inclusive cómo diagnosticar un motor eléctrico si algo no bobinado está aterrizado, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante conforme vaya avanzando toda esta certificación. Y gracias. Aquí te escribieron, Pepe, A ver, ¿cuánto vale un multímetro como el que usan con Tenaza? Aprox. ok. No manejamos costo. ¿Cuánto costará, Daniel? Yo la verdad desconozco el costo. No, yo- Desconocemos Por el ahí costo. está. Tenemos el proveedor de la marca Yoki, pregúntale, Daniel, si Yoki. nos estás escuchando por ahí en alguna parte de tu casa, pregúntale al ingeniero Román Yoki. cuánto valen sus aparatos de medición para no andar con mentiras. Pregúntale al ingeniero Román.
Sí, Él te va a el hacer- Inge Román, el que les da clases los martes, es el encargado a nivel nacional de, de esta marca Yoki. Entonces, Hyoki. Hyoki, porque es japonés. Ahí en el rancho significa, nada más se dice Yoki. Hoki, ya. Ay, bueno, yo le decía Yoki hasta que me dijo Yoki. Hyoki. Bueno, él es el encargado a nivel nacional, de llevar estos aparatos, de comercializar, capacitar, inclusive hasta clases como las que ustedes están tomando con él los días martes. Entonces ahí sí este. De esos hay que conseguirnos. La verdad, digo, nosotros manejamos la marca Yoki, porque tenemos aquí el convenio con el Román, pero Sí, sí. digo, hay muchas marcas, que también, digo, son buenas. Yoki es una de las mejores marcas. No te estoy diciendo que tengas que comprar como tal para poder hacer tus prácticas. No. Hay otros más, económicos. Nada más chécate qué categoría es tu herramienta y sobre todo que alcance a medir estos valores de tanto de voltaje, amperaje, resistencia Sí, y, porque, de y todo hecho, esto, ¿verdad? por la parte, lo que es azul es aislada. Ajá. Todo esto es aislante, el hule, el material, de hecho, que tenemos aquí en nuestra pinza perimétrica y que vamos a tener en otras herramientas que vamos a mostrar ahorita más adelante. Son dieléctricas, digo, estos son especiales para hacer lo que es el trabajo de alto voltaje o manejar altos voltajes y amperajes para hacer algún diagnóstico en un vehículo eléctrico, híbrido o híbrido enchufable. Sí, pero digo, ahí en el mercado hay más marcas, digo, la que nosotros utilizamos y recomendamos pues esta Yoki que la verdad pues eh, está certificada entre varias K3, el K4. K3, K4, que son los alcances de aislante que tienen estos materiales o categorías. Ujú. Bueno, sí, son las categorías. Sí, Y de hecho, K1, K2 pues son las más leves, pero K3 y K4 son las más pro. Sí, y ahorita en el apartado de seguridad pues vamos a ver todas estas normas de seguridad que nos va a servir para poder inclusive comprar hasta el uniforme o el calzado que ocupamos para poder manipular esos voltajes. Sí. ¿Sí? Bueno, aquí los compañeros que nos están haciendo el favor dicen que andan entre 8,000 pesos, algo así en Amazon, a 3,000, algunas pinzas perimétricas, digo, pero todo esto depende, digo, hay que checar qué categoría es cada una de las herramientas y que nos vaya a servir para hacer el trabajo. Gracias, señor. Gracias. Bueno, baja un poquito más para abajo, Dani, la presentación. Que de hecho, ir a Dani, me quedan 40 segundos y contando. ¿Y qué? Ya están a las 6:10. Bueno, y más para abajo, Dani. Más. Y aquí son. Pero quieres que ponga tu presentación. Ah, bueno, ya nos pasamos a la otra presentación porque esto lo vamos a ver en conjugación con lo demás. No sé, chicos, si tienen alguna duda o ¿Alguna duda, pregunta. pregunta? Le pueden levantar la manita. Aquí José Luis Alvarado levantó la manita, Dani. Sí, lo estoy viendo en mi pantalla. ¿Dónde? Aquí, No, tú tienes la de tu ratón. perdón, es cierto. No, disculpa, José Luis, es mi ratón aquí es que yo no le sé mucho estas cosas. Aquí por eso Daniel me está ayudando. ¿Alguien aquí del público presente que tenga alguna duda o comentario? Vamos bien. Vamos bien. No, Dani, esa no es. Ahí abajo. Ahí, bríncate más para abajo. Vamos a empezar con la guerra. Bueno. Dani, no se ve bien en la pantalla. Ay, güey, permíteme ¿Ya? un momento. Estoy solucionando problemas técnicos. Ok. Ahí se ve la pantalla, chavos. Espera. Mm, ¿Cómo se ve? Se ve gris.
A ver, Daniel. Ah, bueno, unos dicen que ya. No, yo todavía la veo gris aquí, Daniel. Está lloviendo. ¿Cómo la ves? Mm, ahí ya se ve bien la pantalla. ¿Ya se ve bien ahí en sus casas la pantalla? No, ¿vas a explicar algo de esa imagen? No, no, no. Sí, Ah, ya todos. espera. Sí. Pero me tengo problemas técnicos. Em, Sí, yo creo que todos los utilizados, Daniel. Yo creo que todos los utilizados. Sí, pero muy confuso a veces, ¿no? Compartir pantalla. Ya, ¿Veis? sí, ya. ¿Me confirman, chavos, si se ve la pantalla? Ya se ¿Ya se ve? Ok. Sí, bueno. Gracias. Bueno, que aquí continuamos lo que es la ley del Ohm. Gracias. Sí se ve. Adelante, Daniel. La siguiente lámina. Aquí, bueno, la ley del Ohm, pues, no se cambió, Daniel. Aquí está ya. espera, te cuenta Bueno, mi ya. Es nuestro internet. Bueno, aquí digo, para empezar la ley del Ohm, pues la postuló un físico alemán llamado Georg Simon Ohm, quien formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas definiendo la relación exacta entre voltaje y la tensión. Entonces, bueno, la tensión y la corriente. Y pues esta ley de hecho nos va a ayudar para determinar la relación, determinar lo que es la resistencia, inclusive hasta poder diagnosticar un circuito eléctrico a más profundidad. Digo, de hecho, un vehículo eléctrico, la mayoría de los circuitos eléctricos van a estar hechos a través de este principio de la ley del Ohm. Nuestras herramientas de medición que estamos trabajando con ellas internamente, han ya bien aprendido lo que es la ley del Ohm, porque al momento que nosotros medimos voltaje, pues bueno, pasa a través de electrónica digital y todo esto, que gracias a la ley de la ley del Ohm, resistencias y todo, pues vamos a poder tener un valor en el display ahí marcado. Establece realmente la ley del Ohm, pues lo que establece la diferencia potencial, que es el voltaje que aplicamos en los extremos de un conductor determinado, que es directamente proporcional a la intensidad de la corriente y circula citado por un conductor, por este situado conductor. Ohm completó esta ley introduciendo la noción de la resistencia. Antes, digo, en esa época, pues no sabían lo que era la resistencia. Que ahorita, pues ya sabemos, como bien dicho, muchos materiales, sobre todo algunos cables y conductores que tenemos en nuestros circuitos eléctricos, pues tienen un factor de resistencia que va involucrado en nuestros diagramas o nuestros circuitos eléctricos para poder saber cuánto consumo, inclusive a cuánto amperaje tiene que trabajar un sistema o un circuito. Y el factor que proporciona aparece entre la relación entre voltaje e intensidad. ¿Sí? De la siguiente lámina, Dani. ¿A qué horas quieres que termine? 7 días. 7 días. Sí, 7. Carrego presentación, o grabo pantalla, dejo de compartir y hago varias cosas. Bueno, adelante, chavos. Bueno, aquí como vemos, tenemos aquí el dibujito de donde el voltaje y la corriente va a ser proporcionado y entre mayor resistencia vamos a tener una menor corriente, porque recordemos que la corriente eléctrica, pues el flujo de electrones y la resistencia como concepto como tal es aquel que se opone a este flujo.
Entonces, así como lo vemos aquí en la lámina presentada, pues entre mayor resistencia vamos a tener menor corriente. Y tenemos lo que es la representación de que amperaje es igual a voltaje sobre resistencia. Y como, bueno, ¿y cómo le dices tú, Daniel? ¿Cómo te lo aprendiste? Vida, reina Isabel. ¿Me la aprendí, no? Sí, vida, reina Isabel. Que ya se murió, ¿verdad? Pero pues así me la aprendí yo. Cuando Bueno. estaba vivo todavía. Bueno, a la siguiente lámina, Daniel, por favor. Es que no me deja ver aquí. Bueno, un circuito eléctrico, como ya hablamos, o como lo estuvimos diciendo aquí en los dibujitos que hice en el pizarrón, bueno, esa es una asociación entre elementos conductores que hacen posible la circulación de la corriente eléctrica. Todo circuito eléctrico, vamos a tener consumos, vamos a tener resistencias, estos elementos son los que transforman la energía de un tipo a otro. Digo, sabemos que la energía eléctrica la ocupamos, por ejemplo, para tener la luminosidad en nuestros hogares o en algún campo de fútbol o así, pues ocupamos la transformación de la energía eléctrica a energía lumínica para poder ver en las noches o así. Y los elementos básicos de un circuito eléctrico, pues es el conductor, que es el cable o el cableado mediante el cual va a pasar esta corriente y este voltaje. Vamos a tener una fuente de energía, que la fuente de energía, pues principalmente, pues va a ser bueno, en el caso de los coches híbridos y eléctricos y así vamos a tener lo que son el voltaje o baterías, un paquete de baterías. Y también vamos a tener consumidores o resistencias. Recordemos, todos los cables, todos los conductores van a tener un coeficiente de resistencia y dependiendo del largo de ellos, pues va a aumentar un poquito ahí su resistencia. Vamos a tener consumidores, que estos consumidores van a ser quienes les vamos a aplicar lo que es la carga eléctrica. Por ejemplo, en los sistemas de alto voltaje tenemos el motor eléctrico, el inversor también va a ser una carga a la cual se les va a transmitir esta energía y por ende pues la va a transformar, como ya sabemos, de corriente directa a corriente alterna. Y digo, más adelantito vamos a ver otros sistemas, vamos a ver arreglos de sistema serie, circuitos de serie paralelo, donde vamos a poder hacer algunos distintos cálculos, tanto de cuánto amperaje o cuánto consume cada uno de los componentes dependiendo de los circuitos o del armado en el que se encuentre. Y pues hasta aquí serían por hoy. Vamos a dar 5 minutos de receso porque viene Daniel con toda su presentación de seguridad. Con mi show. Entonces, para que puedan ir al baño, si quieren estirar las piernas, o igual los que están aquí presenciales quieren levantarse, caminar un poquito, adelante. Gracias y nos vemos el siguiente miércoles por el mismo canal a la misma hora. Aplausos.